que queremos abordar y poner a discusión es el impacto del pensamiento de Heidegger en México en diversos ámbitos, no solo en el ámbito de la filosofía, sino en el ámbito de la literatura y en el ámbito de la historia. Entonces, la persona adecuada para hablar de esto pues, es precisamente la doctora Pilar Filarri, para hablarnos sobre las huellas heideggerianas y una obra de Muchas gracias, André, por la invitación, muchas gracias a todos por estar aquí. A ver qué nos esta charla. Siempre la relación, la relación de Heidegger, un filósofo y un historiador como Edmundo Gorban, o Gorban muy explosivo, resulta curiosa, ¿no? Me parece, además de curiosa, muy interesante. Lo primero que me gustaría que tuviéramos en mente durante mi presentación, voy a presentar un texto y después unas preguntas que iniciamos a charlar. Que se trata de una reflexión, lo voy a decir más tarde, en realidad hace honor a esa cuestión de infidelidad de la que Heidegger hablaba cuando se recibe el pensamiento de otro autor. En ese sentido, Gorman, al apoyarse en Heidegger, va a recibirlo, va a dar cuenta justamente de esa violencia que implica toda la sección y que va a ajustar a la idea de la ciencia histórica y de la propia historia. Entonces, la relación que existe entre ambos, me parece que hay que pensarla ya en términos de infidelidad como fidelidad. Lo otro que creo que es muy interesante pensar en el caso de la discusión de Heidegger en México, no solo por el caso de Goldman, es que por un lado existen muchísimos trabajos que han hablado de la discusión de Heidegger en México. Hay varios trabajos no publicados, sino presentados por allá de Alemania. Todavía aún en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es posible advertir esa reflexión de Heidegger. Y creo que lo interesante no es tanto ver lo equivocados que estuvieron respecto de la reflexión de Heidegger, sino qué es lo que se está hablando en esta discusión y por qué y para qué Heidegger debería. Eso es una de las ideas generales, qué es lo que sucede con los Heidegger en México. Para que estudiemos Heidegger, nosotros vamos a hacer un estudio así muy cercano de obra, nos preocupamos y nos proponemos estudiar los conceptos así de manera más argumentativa y lógica del autor, encontrar con personajes como Orman o el Bilbao o Nicole nos hace uno que de qué están hablando. Entonces, lo que he pensado yo, porque a mí me sucedió, es no tanto, insisto, ver en qué asignaron y en qué no, sino para qué me entendió Heidegger y por qué fue tan fundamental su recepción, por qué determinó tanto el curso en México y cómo en determinado momento, seguramente también saldrá a lo largo de sus discusiones, cómo en determinado momento es una filosofía muy fuerte, recibida de múltiples maneras, va a llegar, creo yo, a un agrupamiento que, bueno, luego va a dar origen a una recepción enorme de la filosofía analítica y entonces esta lectura en México es muy evidente todavía. En el México es muy evidente, pero en México se puede ver, ¿no? Se puede vivir todavía. Bueno, entonces, vamos a pensar
cómo vio Borman a Heidegger, qué fue lo que más interesó de Heidegger, intentando, y es fundamental, el historicismo de Heidegger lo causó, la idea de refundar, ya lo cautiva justamente, esta idea de refundar la filosofía frente al naturalismo le va a parecer fundamental y le va a parecer absolutamente pertinente para el ámbito de la historia. Y junto con todo esto, el hilo conductor va a ser el de la lingüística. Creo que eso es unos agentes son los que van a determinar la cuestión de Heidegger. Sin embargo, y esto es muy importante, la idea de la hermenéutica va a retomar la idea de ontología, él mismo va a decir que lo que está haciendo es una ontología hermenéutica, y sin embargo vamos a ver cómo nunca se cuestionó la idea de como para O'Gorman, como para muchos de sus contemporáneos, ontología es sinónimo de identidad, es sinónimo de pensar de identidad. Y en la historia, como la de nuestro país, eso cae como anillo al dedo. Entonces, por eso se va a pensar, se va a retomar tanto un pensador Heidegger y va a ser insisto para pensar lo propio de la historia de México. Bueno, entonces voy a leer unas partes que tengo escritas y después iniciamos la conversación. Si establecemos un sintético marco de pensamiento, podemos afirmar que el mundo Bormann se sitúa en la tradición hermenéutica que dentro de la filosofía alemana, ubicada en Wittgenstein y Heidegger, que llega a España a través del profesor de la fe y a tierras mexicanas a través de un detallado trabajo en términos de reflexión deberá establecer las coordenadas que determinen el encuentro del pensamiento de Ortega y Gasset por Heidegger, cómo esta comunión se lleva a cabo por el alumno del ya nombrado filósofo español José Galo. Es decir, hay un triángulo que es muy interesante advertir y que un detallado trabajo debería explicitar que primero, bueno, Heidegger y luego la llegada de Heidegger a través de Ortega y Gasset y la relación de Ortega y Gasset con Gao y luego el mundo Bormann. Son como diferentes escalones de la relación. En efecto, José Gao se convertirá en un cauce fundamental para la filosofía de Martin Heidegger en México y en general en el mundo de lengua hispana. Va a ser recordar, esto todavía todos lo sabemos, que al filósofo transterrado, como le gustaba llamarse, le debemos la primera versión en español de la obra fundamental del filósofo de Friburgo, en tiempo. Dice a Aurelia Valero, en su biografía intelectual de José Galo, que las labores del traductor de José Galo obviamente incluyeron la versión castellana de Serie el Tiempo. Como buen Virgilio, decía O'Gorman, 2 veces por semana y durante más de un ciclo, José Galo condujo a sus oyentes por los laberintos de una de las obras más oscuras que existen en el siglo XX. La autora. En la historia de la Revolución en México de Serie el Tiempo, el Tiempo, de Martin Heidegger, sin duda merece un estudio en detalle. Sin embargo, permítanme señalar que la revista, que en el primer momento, la primera parte de la traducción, aparece en la revista de Letras en 1942, la primera parte de la introducción, y la segunda al año siguiente. En 1951 aparece la obra completa del Real Castellano en el interior del Fondo de Cultura Económica, fecha bueno, entonces, toda la semana, durante un curso, los alumnos de postgrado se reunían, en el que estaba O'Gorman, se reunían a traducir y a comentar lo que se iba ganando del tiempo al español. Dicha traducción iniciada a principios de los años 40 y publicada en 1951
también ya seguramente todos lo saben, solo que antes de una versión japonesa de algunos fragmentos de la obra en 1927. La fructífera relación entre Bormann y Gauss se inicia con la activa participación del historiador filósofo a los seminarios que el español impartirá prácticamente desde su llegada a México en el 1939. Entre estos se encuentra el seminario sobre Heidegger, en el cual el maestro va presentando a los alumnos paso por paso los avances de la traducción desde el tiempo. El trabajo a conservación presente que está plasmado en el libro que se llama Formal, tiene como propósito, digamos, indagar en la obra misma del mundo Bormann. Y de ahí establecer los modos en que el historiador introduce el pensamiento de Martin Heidegger, en particular aquel que aparece en el tiempo. No es un análisis obviamente contextual o de reflexión del contexto, no del pensamiento. Al entrar en el origen del pensamiento bormanniano en la filosofía heideggeriana, supone ver en la filosofía heideggeriana uno de los grandes ascendientes de la labor de Bormann como historiador y puede dar luz a la lectura de su obra. Reconocer la arraigable profundamente heideggeriana de su pensamiento nos sitúa, en definitiva, en el horizonte del verbo de música comprendida en términos ontológicos. En este sentido, más que un trabajo de reflexión, propongo un trabajo en términos de apropiación. Entre ambos conceptos existe desde luego una relación, la apropiación como reflexión, pero es importante señalar el matiz que se pretende introducir con el término apropiación. El término recepción como acción o efecto de recibir alude más al carácter masivo de una determinada actitud o exposición. En cambio, el término apropiación que tomamos de la filosofía heideggeriana es expresión de una acción que consiste en hacer propio un pensamiento, con las diferencias e implicaciones que en esta acción deberán surgir. A través de esta noción, Heidegger, la definición de apropiación, hace patente no solo el carácter activo que toda acción debe tener, sino la resignificación radical de las categorías. Resignificación que Bormann va a tratar de llevar a cabo. Bormann, en este sentido, se lleve un claro representante de la profesión de la filosofía. El historiador se encuentra en las categorías filosóficas propias del pensamiento de Heidegger para proponer una fundamentación de la ciencia histórica. Va a proponer una idea de ciencia histórica original. De tal forma, es posible afirmar que la filosofía heideggeriana sirve, digamos, de fundamento a la teoría de la historia de Bormann. La tarea que Bormann emprende con la historia es una paralela a la labor emprendida por Heidegger respecto de la filosofía occidental. En ambos casos, el propósito de tal fundamento hermenéutico consiste en ilustrar los presupuestos sobre los habitantes de la filosofía, como la historia de la realidad. Esto implica, como lo decía Heidegger para la tiempo, un desbloqueo o una destrucción de la historia en su totalidad. No hay manera de construir ni la filosofía ni la historia sin una tarea de estructura y crítica. Eso, desde luego, que conlleva a bien. Lo primero que señala Bormann es que la historia no debe reducirse a la mera definición de hechos y que comprender los hechos como forma de sí misma es una integridad. Es la tarea que nos mostrará aguda y resistente. Esta tarea radical tiene como base teórica la comprensión hermenéutica de la ciencia y la crítica que se va a llevar consigo a la definición de los motivos de la historia y del ritmo naturalista. Bormann vale de la filosofía heideggeriana para llevar a cabo un cuestionamiento radical de la ciencia histórica. Heidegger sirve a Bormann para mostrar la crisis de fundamento
en los que se encuentra la comprensión de la historia y de la cultura. Visión, que de paso, es todo resultado de una consideración teórica del propio historiador de las categorías históricas de la cristiana intentara mostrar. O forma, emprenderá una labor paralela con la historia que se llevó a cabo cuando se estudia. Labor que es la endémica o situada dentro de la filosofía. El título del libro en el que me estoy centrando, porque no puedo pensar en forma así estas líneas, en realidad, después de esta época, yo se va a cansar de la historia, ya puede ser más tradicional. Pero bueno, en su libro, Crisis por medio de la ciencia histórica, publicado en 1947, pone de manifiesto el propósito de su tarea de estudiar. Esta tarea como historiador tiene que ver con una labor eminentemente crítica, como acabo de mencionar, y empieza entonces por retomar lo dicho por Heidegger en el parágrafo 6. Recordemos que esta tarea es por desmensaje. Solo es posible elaborar la filosofía. Veremos que para Goldman la pregunta por el ser, esto es la pregunta por el esto, además, no lo conoció Goldman. También hay que tener en cuenta los textos que leyó Goldman en ese momento y siempre me acuerdo mucho de lo que decía cómo cambió la posición de Heidegger en los estudios de la visión de entonces, pues es un poco Heidegger mucho más ya esto no se refería de él, bueno, el tiempo, metafísica, desde ya la clave, por lo menos, bien. Entonces, lo que hará Goldman, siguiendo la elaboración de la pregunta por la historia, porque justamente además de que es interesante, este tipo por medio de la crítica, uno ve prácticamente el mismo que el de hay una reelaboración de la pregunta con los supuestos en los que descansa la historiografía tradicional y aquí podemos ver a preguntar con el instituto propio de hecho que la historiografía tenía éxito. ¿Qué significa un hecho histórico? De hecho, el hecho histórico es una piedra que se encontramos de la en este periodo, la mayoría de la descripción del mensaje implica el conocimiento de todo conocimiento de un supuesto previo. Y en este histórica para previo y de la historia radical, por supuesto, va a ser muy particular y muy escrupuloso. De acuerdo con lo que yo traigo con fundamentalmente significa determinar las categorías de conceptos que hagan cuestión de la comprensión del derecho histórico fundamentalmente significa determinar las categorías de conceptos habilitados que hagan cuestión de la comprensión del derecho histórico. Entonces, en ese sentido, será necesario, primero, revisar la situación actual que guarda respecto, que guarda la para no sacar en efecto nada que nos dice nada de lo que enfrentamos. En segundo lugar, que invocamos a la razón de dependencia, para lo cual nos debe determinar en qué consiste conocimiento de la nación. Llegar así a una determinación.
Se trata de revisar la historia de su cerebro, el análisis crítico de su cerebro. Enseguida, el cerebro habrá que explicar el origen del método, o sea, revelar la primera una historiografía conciencia y las consecuencias que ellos reflejen respecto de la revelación de la realidad histórica de sí. Por último, cuarto, se considera a la parte positiva del ensayo que constituirá a un centro de cómo puede alcanzar los chicos, que debe fundamentarse en la auténtica ciencia de la historia. Luego, por forma, va a ser muy incómodo para la ciencia de la ética que está presente en las ciencias naturales, no en la teoría de bien, dice O'Gorman, todo libro de historia debe considerar una explicación de lo que el autor entiende que está haciendo. Esto es absolutamente cercano a lo que dice ¿no? En efecto, una interpretación industrial dará lugar a una no hay ya esta idea de bueno, hay que lo primero que hay que hacer es qué se está, es decir, qué se está haciendo, cuál es la responsabilidad. Y así, por ejemplo, en el caso de la ciencia histórica, de la idea de la América, en 1951, se pregunta, y esto es lo más conocido quizá, teoría de la historia. Se sabe que por cierto, casualidad, hoy estamos hablando de y presentando, creo que los años de los mecanismos de biología y gran estudiador mexicano. También fue uno de los grandes de Gorman. Perdón, muy importante, ¿no? Queridos, esto ahora que estamos hablando de recepción de caer el mundo, aparece este libro sobre homenaje a 100 años de su de la filosofía. Bueno, entonces, en el caso del principio de se pregunta normal. ¿Se sabe acaso qué es el descubrimiento? Mientras que el físico regla de la historia nacional, lo que aquí sí es que no se ha enfrentado nunca a la reflexión por dentro, eso es por dentro, es decir, se ha cuestionado los conceptos de por el mismo que se ha buscado siquiera. Existe la sospecha de que es necesario pensar en su mano. Dice, el instituto en términos de descubrimiento para descubrir este instituto, puede ser fundamental, mucho más. Pero justamente la ciencia hablará del encuentro del mundo que puede estar no se sostiene en algún pero lo que está diciendo es hay que pensar el hecho mismo del descubrimiento, qué significa el descubrimiento y poner otras categorías. La que contiene también la de la dirección de América. Comprender que dentro de un hecho histórico determinado, sin disposiciones de implica comprender que en lugar de funcionar la organización hay que empezar a desfundarla, y secundarla.
extendiendo sus bases y presupuestos. Fue consciente que la tarea consiste ante todo en examinar los orígenes, los prejuicios y los procesos de la propia cultura. Es una palabra que trata de que tenemos que expresar la historia de la historia. El objetivo no es disciplinar, ni tanto para poner la nueva verdad, porque justamente el problema está en lo que hay que entender por verdad histórica. Las palabras no van al respecto resultan, me parece, de gran inteligencia y de la verdad no puede limitarse simplemente a corregir tal o cual interpretación, sino en disfrutar, en poner de manifiesto los presupuestos en los que dicha verdad se ha construido. Hay una sección donde sabes, hay una sección de de borrar proviene de la boca y especialistas en México que discuten las fechas, ¿no? Dicen, no, es que no tú estás proponiendo como verdad, no es que el descubrimiento de esta fecha no está, o no es que tú estás investigando, como tú estás escribiendo, y eso no estoy diciendo bien, fechas, viendo que fue primero con después, no es un ejemplo, porque se hace la información de ese llega del campo bien. En ese sentido, la historia de la gente no puede menos de parecer como una grandísima palabra de errores. Lo que viene a decir que la historia, la noción de error, como de las ciencias físicas, no tiene validez, a no ser que se diga toda la historia es un error. No todo es una materia. Cuando la historia se presenta como error interpretativo, por ejemplo, no es un error, es un error. Es decir, mostración palpitante de que el pasado vio o vivió las cosas de diversa manera con nosotros y que por eso no somos ya los mismos que ellos. Ya es esa manera. No se trata pues de algo susceptible de innovación, sino de algo que aceptamos cuando comprenderse en referencia a es decir, significativa. El quehacer de historiador debe ser eminentemente crítico. La crítica histórica es entonces una función radical en el quehacer del historiador. Es obligatorio hacer una crítica de los supuestos integrados, una crítica de la tradición que ha tomado como paradigma de verdad la propia de las ciencias naturales, las cuales, como su nombre indica, tienen como objeto la naturaleza. Pero el problema es que es histórica dentro de los científicos, lo encontramos en Gilda y en muchos autores de corriente, es que el objeto no solo se puede observar, es el tema de la historia. No es una cosa que tenga que ver con la estamos común, sino que somos en cada el pensamiento occidental, en el ámbito de la filosofía, del estilo, ha tomado como eje central a la naturaleza. Y este es el problema, lo decía Caire en la metafísica de la filosofía, y lo es también en la historia. Y entonces, es lo obvio, el proyecto central es distinguir los historiadores de la actualidad entre su muy desarrollado documentista y sus notables sentidos históricos. Como temas específicos de los documentos, de los archivos, y tienen enfocados sentidos históricos. Y el lugar privilegiado que ocupan los documentos en el historiográfico no se tendrá un profundo sentido del tiempo. Al contrario, este privilegio tiene su origen en la naturaleza de la historia, y no se viene a
lugar en lugar de ser un impuesto o de algo que podría encontrarse en de manera más eficaz, es decir, que el desconocimiento de que todo fenómeno humano, incluyendo la ciencia, está determinada históricamente, es el error fundamental del ejercicio geográfico. Y dice el propio Orwell, el acceso a la nación significa no consiste, pues, en el paso de un punto de vista regional objetivo a un nuevo objetivo. La consideración científica o progresista está perspectivista como la documental, contraria a la propiedades de este tipo. La ciencia considera lo real con un punto de vista que no es propiamente. Toda ciencia tiene simultáneas una priori, sea la realidad bajo la cual se va a considerar el sistema. Por eso, en toda ciencia hay una comprensión predeterminada. La principal consecuencia de esto consiste en ver constatar que en el fondo no saber que se encuentra una serie de defectos. Lo que sugiere que la delimitación o desglose de un existente dando su lugar a la ciencia puede referenciarse en su objeto, de modo que no crea un existente después de bien. Este culto a los documentos va a ser constantemente criticado por los órganos. Y dice que el archivo se convierte para el historiador en el laboratorio para análisis científico. Y prestar atención a que estos documentos con los que se están enfrentando en el archivo, a su vez, son resultado de un contexto largo. Dice O'Gorman que quien se enfrenta a un documento se olvida del contexto del que proviene y de el significado que tiene en ese contexto. Y ese contexto el que no se puede oponer. O'Gorman quiere retomar y allá esta idea del ámbito preteórico del que según Heidegger todas las filosofías debe partir mejor, porque según O'Gorman la historia también Heidegger decía, ¿no? Las filosofías en la ciencia de la personalidad de la realidad de estar en el mundo. Y decía, estamos en el mundo primeramente comprendiendo las cosas, realmente no utilizando. En este sentido, las palabras que componen los documentos que van del archivo que el historiador revisa, habría que tomar en cuenta que son resultados del acto significativo con un número determinado. Y O'Gorman echa a mano de esta comprensión o de esta precomprensión para señalar la urgencia de volver a mirar al ámbito de la historia propiamente como una historia linda. Esa historia linda que es la ciencia originaria de la historia. Una historiografía que convierte la historia como aquello que somos estructural en ese sentido, los conceptos adecuados para el entendimiento de la historia no pueden venir de escuela, sino de la vida misma, de la actividad misma que es historia vida, no puede ser un dice O'Gorman que hace esto en el término, porque la distinción terminológica es el sendero del monstruo. No es que en ese sentido O'Gorman
como esa llama, como capricho, llevar a cabo una tarea productiva, indiscriminado con los técnicos, sino de lo que hay detrás de ese producto. Entonces, todo el mapa en concreto, en el término de descubrimiento, vemos una esencia a la ciencia natural. Un descubrimiento que no viene del proceder de la ciencia natural. Y supone que las cosas están dotadas de determinadas características que existen completamente antes de esta consideración se traspasa al ámbito de la historia. Entonces dice, los hechos o acontecimientos que denominamos históricos, son de creencia humana, poseían determinadas propiedades de atributos de los sucesos o aquello con lo que nos encontramos y que en este tiempo podríamos descubrir. Olvidando que el sentido que nos constituye y determina tiene proviene de un horizonte eminentemente geográfico y no metafísico. No se trata de una instancia metafísica con la que se descubre, sino un horizonte de evidencia. Cuando decimos se descubrió América, cuando se descubrió América, lo que estamos diciendo es que se hubieran encontrado una instancia con ciertos nombres ya y ciertas propiedades y ciertas características, una instancia metafísica que sería posible eventualmente que el hombre, digamos así, se limitaría a descubrir nuevamente y dar cuenta de entonces. Otro de los grandes personajes con los que Borman se va a discutir, evidentemente, es con Rankin, Leopold von Rankin. Es quizá pensadores de la historia más emblemáticos que, según Borman, determinó mi causa de la ciencia histórica hasta ese punto. Entonces, la postura de Ranke hace que las ciencias históricas intenten seguir el camino de la ciencia natural y olviden las características de la verdad histórica, las características que no se comparten con la verdad matemática. No puede considerarse el mismo tipo de verdad. Esto para lo que se considera las ciencias históricas que las ciencias matemáticas. Desde luego, poco nos va a criticar la idea de una superioridad de las ciencias exactas formadas en las matemáticas y, en segundo lugar, las llamadas ciencias de espíritu. Esto implica un error fundamental de interpretación. Porque habría que tener en cuenta justamente este modo de proceder propio de nuestro y encontrar esas categorías que tengan en cuenta de este modo de propiamente histórico. Esto nos llevaría, en el sentido de Borman, a repensar la idea de verdad como afirmación. No podemos hablar ya de verdad en términos de afirmación, tampoco de concordancia, porque estos términos en concreto en el ámbito del histórico no tienen ningún sentido. Bien, bueno, creo que podemos tener una idea bastante general de cómo O'Gorman conoció muy de cerca el mundo del Cairo de este tiempo, pero lo conoció haciendo de una manera que no implicaba el conocimiento ni toda la obra y que implicaba todavía la novedad de un Heidegger muy lento desde una
muy lindo desde la comunicación de determinadas obras, muchas otras que no habla precisamente o borra la tecnología y y sin embargo, aparece una idea de los textos no es cuestionada. Aparece en los ya esta necesidad de crear conceptos que sean propios de la ciencia histórica. Entonces, en vez de hablar de historiografía, con la idea de historiología, por ejemplo, y el cuestionamiento de los conceptos derivados de la construcción. Y el debate será la idea de descubrimiento de no voy a muy interesante, así que nada, pero yo creo que podemos hablar de Gracias a la cultura y estaría espacio adelante. Ya sea aquí en la presencial y o también en línea también. Sí, bueno. Preferiría que siguiera con sus notas participando, pero bueno, hay un curador paraguayo que habla acerca de que el trabajo del artista es como hacer memoria, no ser como trabajo de archivo, historia como científica, algo así. Entonces, yo creo que hay películas que han hablado, bueno, en paraguayo vio las dictaduras, y él habla de, bueno, y las películas que he visto son sobre dictaduras en Brasil, ¿no? Pero yo creo que esas películas han logrado, han estado nominadas a los Oscars. Ahorita están nominadas y el año pasado, no recuerdo. ¿Él es documentalista? No, él es un curador, digamos, pero es de formación filósofa. Uruguayo. Sí, uruguayo, y vio las dictaduras de Paraguay. Pero él dice que el artista es el encargado de hacer memoria, ¿no? Pero yo he visto que esa memoria se ha logrado captar en películas que hablan sobre la dictadura, ¿no? Pero curiosamente hay escenas donde van a los archivos, ¿no? Entonces, pero lo que no hace el archivo es contar, lo que hace la película es contar todo lo que sufrió la esposa, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no sé si, o Borman, un poco por ahí, ¿no? Tal vez lo que dices sobre la memoria, porque no es el hecho histórico, sí, es como lo que vivió la persona, ¿no? En este caso la esposa, ahí. Entonces, no, que bueno, la dictadura, no digamos así, no recuerdo. Y bueno, eso es, bueno, igual tengo otras anotaciones, pero no sé si vaya por ahí. Totalmente. Yo no sé si más podría, no sé si es la calidad de la que yo o está de forma. Tú dices, lo que el archivo no cuenta, que me dice muy bien, es lo que vivió la mujer, ¿no? Y el llanto de la mujer, etc. Y lo que a veces, y es como si eso no fuera parte del estilo. Yo creo que sería pertinente decir que el hecho histórico es también la ayuda a no solo lo que se encontraron en el archivo de esos documentos, sino en la historia y la identidad. Es tal cual, y en primer personal. Tendría que referir a la vida de quienes lo murieron. Por eso también la historia se ha planificado la historia de la familia adecuada, la historia de la historia de la comunidad, que dé cuenta no solamente de lo que podemos encontrar directamente en el archivo, sino
de todo, de la vida antigua, por ejemplo, la historia de la filosofía, de la historia de la vida y es lo que quisiera la participación. Pronto le puedo hacer un libro, ¿no? No sé si lo puedo hacer, pero es el positivismo en México, ¿no? Y justo dice que Goldman, o bueno, hay un olvido, un rechazo, no sé cómo decirlo exactamente, del positivismo, ¿sí? Pero hay alguna como relación entre Cristiana y Goldman, justamente. Tal vez yo puedo hacer, y bueno, porque, bueno, o sea, yo filosofía de las ideas de América Latina y cosas así. No sé si haya una relación entre ellos, casi no. Y bueno, sí, tal vez sí se peleó también con ese tipo de historia, de filosofía de la historia, lo que sea, ¿no? Que mencionas que se peleó con varios creadores como eso y dejar el positivismo. No sé. Pues más voy a comentar algo, digamos, condiciones que menciona como tres grupos, tres generaciones que tuvo algunos historiadores, superiores, y justamente quería la de los historiadores. O bueno, pero el profesor también pertenecería a los superiores, una generación de algunos y que probablemente a partir de algunas ideas historiadores superiores querían, tenía que ver con la situación de bueno, esta posibilidad de utilizar una filosofía situada y que tiene que ver también con esta la de Ortega y no solo de Warner, sino realmente la historia de las ideas, realmente pero yo creo que sí, digamos, el origen ya digamos, sí. Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Un gusto verte con la- a mí me llamó mucho la atención. Gracias, gracias. A mí me llamó mucho la atención esta idea, Heidegger vuelve al encuentro para la historia. No es un tema que me parece que ha sido un poco estudiado, porque me parece muy introductorio en Heidegger, justo esa idea de los conceptos fundamentales de las ciencias. Que, por ejemplo, dice que tiempo lo a ver por ahí, que les distingue conceptos fundamentales, ¿no? Eh, y que si son conceptos de carácter ontológico que se presuponen, pero que no tienen sin deber una caja cuestionarios, y que sin embargo, cuando el experimento les dice una revolución, tiene que hay tiempo que será justamente una conducción de esos conceptos. Entonces, en este caso, mi pregunta sería si tú ves algunos fundamentales para la historia en Gorman y más o menos como los lo interesante es que Gorman más cálido que muchos científicos, que sí es justo reflexionar bastante. Sí, y además hacer otra cosa que es interesante, que es una idea de que Heidegger no lo va a escuchar porque sí sería que es la de pensar que no se necesita de la filosofía para refundar o sea, no es la filosofía la que refunda lo que la ciencia tiene capacidad más de en este caso, la que debe proveerse a ella misma
sus fundamentos, por ejemplo, de la filosofía. Eso es interesante. Y entonces, esta línea, bueno, el primero de los conceptos que más fundamental es el de dimensión. Que me causa un poco de problema. En un principio me pareció fascinante. Y entonces, como todo lo que va diciendo, lo que está muy grabado, me parece que está muy bien. Por mucho tiempo, que claro, no se habla del descubrimiento, no está dando lo que se entiende, a descubrir, no quiere carácter de la naturaleza, es un historia de la engloba una comunidad, una calidad de vida. Entonces, todo ese desmenuzarse me pareció muy bien. Pero la propuesta del término intención no sé, no sé. Ahí es donde viene, ya yo un segundo ámbito en el que las ideas de O'Gorman, creo yo, que no tienen el suficiente, creo. Y otra idea es la de historiología, por ejemplo. Engloba esta idea de que no nos vemos, bueno, tal cual, no tenemos con hechos. El tema es, y tampoco lo llevas a consecuencias de forma, ¿cuál es el estatuto de porque hay toda una línea de pensamiento de señores de Gauss y entonces se debilita el pensamiento de una realidad muy evidente, pero que acaba en teoría. Es decir, una vez que conocemos que no hay hecho esta interpretación, entonces que la interpretación yo digo que es amarillo, yo lo digo que es y bueno, pues entonces la historia es interpretación. Lo que es el problema. Sin embargo, lo que sí es muy recuperable, es esta idea de que hay que estudiar, recuperar esa función crítica de la historia y mostrarlo. O sea, me parece que el diagnóstico del gobierno es muy bueno. La propuesta me parece un poco más. Pero de una hora que me pongo los libros sobre esto, de invención de la idea de y hay mucho más. Pero yo ya no lo había pensado así, pero yo creo que sí. El diagnóstico es muy bueno. La propuesta que empieza, me parece que a bloquear en términos argumentativos. Sí. Muchas gracias por la charla. También ya lo vamos a bueno, me parece que está bastante complicado. Eh, 20 trabajos.
y por la vida entonces Nietzsche no me parece una preocupación compartida a mí me parece ahorita el futuro lo que sea no y la Pues está ideado como tal de esto de la seguridad, la accesibilidad, la que tiene que ver con que cuando alguien me dice de la mejor forma de pensar, de tomar algo de tiempo, es cuestionar y mostrando al mismo por la representación que no a partir de la investigación, sino cuestionando de raíz de lo que él hace con todas las percepciones de la filosofía. Es un significado de ay, no, pero esto es un significado, eso lo dicen Karen. Entonces, no, pero entonces está en la India, en la cultura que se lo entiende que está queriendo dejar que se presentara. Entonces, no repetirlo, no es una de exposición de volar, sino justamente como, digamos, hacer vibrar lo que el pensamiento del canto o lo que el pensamiento de la Nietzsche implica una violencia. Hay una violencia no solamente en el pensamiento y en el lenguaje. ¿No? Y eso creo que aparece en la forma, o sea, la forma se va a apropiar de gente y va a ser lo que decide lo que hace su fundamentación de la historia, de la ciencia histórica. Y lo va a hacer siendo vigente. La idea de fidelidad y fidelidad es de viaje. Bueno, muchas gracias, Pilar, por esta charla, por estas palabras. Bueno, aquí yo veo, bueno, lo inevitable, ¿no? El paralelismo de Leo Goldman, de acá, ¿no? Días que prácticamente lo dijo no lo Me aparece un contexto del ser uso el concepto. pero la cuestión es asumir así sin más, ser Así es
no dice, o sea, no está escrito como por bandas. Sí, pero yo creo que, bueno, no, ah, o sea, esa posición que sí, obviamente no está bueno, pero también a mí me hace sentido, porque lo que está en juego, pues, no forma, me parece, es el estatuto, no solamente no, de alguna manera, el problema de identidad, eh, Sí, ¿no? De alguna manera, y que me parece que hay muchos trabajos de eso, de la resolución. Pues, de alguna manera, si seguimos con este juego que pues plantearon, o por los problemas de identidad que a mí me parecen a la identidad de proyecto, pues lo que se ha olvidado ya no es el sexo, la identidad, es lo que entonces, digamos, eh, me parece claro, hay que tener entonces, está lo que plantea bueno, acá lo que vemos tan todavía ya que hay una especie de conflicto y eso puede tematizar una medida siguiendo, digamos, para la entonces, ya no hay algo así como una identidad del mexicano, la identidad del mexicano, que alguna vez existió, va a mostrar o a y yo, de alguna manera, la historia viene a dar cuenta de cómo verías viendo con el propio atrás de yo no sé por qué es tan poco el hecho de no hay comunidad, porque en ese texto de la Universidad de América, ver una hay dos versiones de la Universidad Americana. Sí, hay algo de que parece muy digamos, ¿cuál sería entonces el final del para la identidad ¿qué más? No, volvemos a esa pregunta sobre el mexicano, la antología de lo mexicano y demás, se ha pensado en quedarnos, pero ya lo dejamos para otros días, en el sentido de que la propia filosofía, la propia historia, ya no han regresado. Eso me parece que es un tema, pero pues, hay para que ver cómo está. Jaime tampoco estudió lo que se ha hecho. Pero, bueno, aquí está, ¿eh? Cuando hablamos de esta a ver, creo que como debería restringir preguntas a partir de los escenarios de los rumores de este seminario. O sea, nuevas preguntas que no se hicieron textualmente en quienes
de Corona, en más. Creo que lo que debería surgir que todo el tiempo a mí, por lo que he hecho, hace un rato que hablábamos de la niña, pensar heideggerianamente cuál es la vida, otros ámbitos. Un poco me ocurre que igual que se hizo, creo que de las pocas cosas que han sido de heideggerianamente, por ejemplo, esta idea de la terapia desde el base, desde la literatura. Y entonces viene el filósofo importante. Ahora lo conecto. Sí, reconocer que es una crítica de la ahora que significa una construcción determinada del ser humano, de cómo procedería y aquí se encuentra la expresión en vez de pensar de manera naturalista o en términos de psicoanálisis consciente de los puntos yo todo esto fuera de la conciencia. ¿Qué implica ese pensamiento desde Hegel? O sea, se puede pensar desde Hegel, quitando al sujeto, poniendo a las implicaciones de la bueno, hay toda esta escuela donde la terapia un análisis de tasa que no es la sí, o sea, tendría yo estoy creyendo que una cosa que ha estado bueno, este cuestionamiento heideggeriano que se piensan desde ahí las cosas, se piensa desde ahí la economía, desde ahí la autoridad, si se piensa desde ahí la economía, si se piensa desde ahí varias ciencias, por la historia que nos estamos viviendo, ¿no? Esa cuestión creo que está abierta. Un intento fue lo que sucedió cuando se subió a Heidelberg. Creo que ese intento obedeció en el tiempo, yendo a órganos que fueron de rock, que obedeció, en el que la pregunta por la identidad de la comunidad. Esa pregunta por la identidad creo que hoy no es fundamental y es menos fundamental que nunca cuando, no sé, la definición que hay en el mundo. Me parece a mí que lo que nos ha dado es pensar en términos de identidad. Por eso creo que también creo que este pensamiento de ese momento, por muy momento, no tuvo el éxito que posteriormente. Porque además es lo que estábamos hablando del centro de la posibilidad. O sea, ellos adoptan pero no están dándose cuenta de que están adoptando una idea que no es para la posibilidad del pensamiento. Aunque luego es cierto que no es tan sencillo, ¿no? Hay pensamiento más complejo. Pero otra, no sé si me va mucho, pero también lo que decía, dicen Heidegger, el interés que uno se llama, que igual que iniciar por plantear la pregunta por el sentido de ser. ¿Cuál es el sentido de ser cada caso de la historia del ser? De todo que va a ser como Heidegger es el tiempo. Una y otra vez está jugando aquí el tiempo. Si seguimos la pregunta heideggeriana a la historia o a ese momento de la conversación,
¿Cuál es la pregunta, el sentido del ser en ese momento? Yo creo que yo respondería en el último. El sentido del ser en términos de identidad. Porque respondía a una cuestión que históricamente se tenía que abordar. Creamos un trabajo bien, creamos un trabajo bien. Pero por otro lado, creo, y esto es también muy fuerte de lo que está bien estudiarlo desde el sentido, desde el horizonte en que fue distribuido. Estudiarlo desde ahí, pero que no fue un pensamiento que prosperara como podría prosperar. La forma está bien señalado en la historia de las ideas, también en la teoría de la historia, está bien como un historiador revolucionario. Pero luego hay muchos problemas para resolver claramente en la historia. Yo soy historiadora, pero no de los historiadores no se trabaja. No sé, claramente la historia no se ve. Y acá me parece sujeto que recuerda que se puede pensar desde Chile muchas cuestiones, la de no pensar estéticamente, no pensar igual que no pensar al hombre interior de para y creo que hay un
Entonces, no sé si eso daría. Sí, yo creo que sí, yo creo que partiría de esa crítica y de esa forma de hacer como todos los pero dijiste algo que es muy claro, que está en la cabeza. Hay una tradición muy que se puede decirlo, que entonces que se toma el pensamiento de varios, que se toma el pensamiento de importante, creo que sí, y hay muchas generaciones formadas en ellos, pero no sé si más lógica que sería a la hora de hacer historia concreta aparezcan esos conceptos o se mantengan en la metodología. En el caso de plantear redundancia Sí, bueno, eso es un problema. Bueno, a ver, ese tema, porque por ahí presión de las ciencias, lo propio de la ciencias, lo otro no se funciona. Pero sí señalan algún punto, creo. O sea, que quizá no funcione a lo mejor escuelas, por problema que es de las más de los positivista. Yo más que una terapia que parte creo que la que parte de casa señala siempre algo que se incómodo para las experiencias. Se me ocurre, por ejemplo, la idea de patología ontológica ya no puede tratarse de la misma manera como un diagnóstico psicológico, ¿no? En el 25 otras cosas, no, esto no lo tienes. Análisis de acá. Partimos de que no es una patologización, pero también aceptar que nada sería una patologización, también que haya una patológica. Como para como un ejemplo paralelo a la historia. O sea, por ejemplo, no vamos a dar tanta hablando de la historia, no le vamos a dar tanta importancia a los documentos. No hay hechos de interpretación. Sí, está bien, pero el documento tiene que estar. Y la cosa es como el rey. No se puede administrar los documentos. Y el saber cuándo pero está haciendo los reyes. como Dentro de trabajar en un modo periodístico, precisamente sí. Pero bueno, eso también es la discusión también que siempre está ahí. La discusión es teoría. Lo que pasa es que teoría que pone de manifiesto no sé que no se agota pero la especie de teoría. Y la historia, yo creo que son documentos, pero ya que se agota en el documento. Y en ese sentido, por ejemplo, del cine, adelante y en la película se muestra mucho más el momento histórico que en el solo
Pero en realidad la filosofía es teoría, es todo lo que tiene que reconocer que no se ha igual, reconocer que no se ha producido una verdad. Bueno, casi al final mencionabas esta restaurar el propio sentido de verdad, entendido como adecuación o como sí, principalmente. Que es esta vida que hace Heidegger a la verdad, pero que Heidegger sí lo va a entender en el sentido que es bastante. Y entonces sería como la historia. Sí, pero digamos, es una historia muy humana, ¿no? Sí, o sea, no sé justo si ese Forman podría, o sí, o sea, sería operativo el de la alegría para la biología. Eso sería como su característica principal. También hablo que su ignorancia. Sí, pero bueno, es una pregunta. Yo sé tampoco. Mira, creo que una vez que por algo de que no sus clases, que me la tengo a darle a la película de este grupo y es una película que trata de un crimen y cómo la versión de cada uno de esta película es muy diferente y que dan muchos textos hasta series, ¿no? Yo que soy una que hay las señoras que lo que me interesa es lo difícil que es reconstruir el hecho. La casi imposibilidad de reconstruir el hecho mismo. El asesino tuvo que llegar a la ya se murió y se consigue que eso pasó. El historiador es así. ¿Por qué creo que usted de verdad no como información, sino como manifestación, como se puede explicar, pero profundamente de distintas maneras? La verdad, no de uno, sino la verdad que demuestra de manera muy difícil. Sin embargo, hay un equilibrio de ahí, cada quien tiene su lugar. Y ahí es tránsito, porque es muy difícil de explicar. O sea, también demostrar, pensar que todo es interpretación, pero no caer en el relativismo. O sea, que todo sea interpretación no significa que todo sea relativo y que no haya mentira. Entonces, a mí me parecería que podría haber hacer la verdad. Hay una cita que no leí sobre verdad. A ver, pero si lo encuentro. La pregunta, ¿cómo se llama?
A ver, yo no recuerdo cuál era, pero sí me acuerdo que me contaba algo que servía para que los alumnos no los estudiantes vieran cómo los hechos se contaban de distintas formas, depende de dónde leas la revolución francesa, otra, o la revolución mexicana, la independencia. Ay, no está que es esa. También yo tiene pueblos de reserva, pero creo que es muy similar, como que van narrando la historia de cada persona. Igual en Pulp Fiction, como que Así, la versión. como que se quiere bueno, puede ver a Walmart, es accesible o no. También escanear qué tan, si hay un archivo, tal vez, tan difícil, o qué tanto tiene requerimiento. Igual, bueno, igual preguntarlo para proyectos. Me parece que todo esto, ya ve como, ya ve como materiales, como personas estelar, o materiales en este proyecto de de México, ¿no? Para la sociedad de México. Entonces, tratar de bueno, a cada uno de nosotros. Bueno, de los proyectos que Yo creo que no sé exactamente. Fíjate, me gusta, creo que sí hay no hay tanta violencia sobre información, pero sí que hay como instalar grandes estudios de algo de Borman y actualmente también se Greco también y con el pensamiento de Borman hay varios estudiadores mi Respecto a lo que preguntas de la calle en México, pues creo que por diversas vías, comunicaciones, testigos de esa función, de Urania, por ejemplo, hace pocos años, a publicar sus diarios, de Yoro, pues no hay nota de novela y algunos intentos, fue ya algunos tratando de frenar y perdón, ya el archivo filosóficas, ¿no? sí, de eso. Pero sí, ya trabajo y además también un intento de crear la recepción previa a todos digamos que la recepción de caos no llega a algunos espadas ahí raros
acá personalmente dos, Adolfo Samarán, y bueno, cosas periféricas como que se caso, cosas más. Debemos comenzar a crear en México, pero realmente el impulso fuerte y pues todos los lugares de acciones, primero, pero después de la población interior, afuera de los en caso de Rossi, por ejemplo, bueno, también tuvo por ahí algunos medios de esa también esa marca también, los, los ensayos y curiosamente en el año creo que llegado, entonces en el 98, entonces cuando yo creo que me parece evidente, porque efectivamente cuál es la opción. Toda esta discusión sobre la identidad, cae en un momento, pero después los superiores transitan hacia el existencialismo. Entonces, cae también, ¿no? Los términos del existencialismo alemán, pero efectivamente la filosofía que se sirve intenta y una inquietud ya desde y que ahí se va y efectivamente pues, esa la cultura que salió del año, pero cualquier aristotélico estaría pero entonces sí, yo creo que Es que porque te digo que les estudiado algo normal. Yo creo que además de algo honrado como algo que se tiene que mucho porque no sobre yo creo que sería como donde se decía sí. Bueno, gracias. Lo iba a decir como, y ese tipo de material tal vez en un futuro vaya a ser como accesible para las universidades, sí, la idea es que sacan más publicaciones. Sí, sí, en algún momento sí. Y hay algunos que están trabajando de manera huella, con ese trabajo ya más sistemático y la palabra analítica porque no, no es posible sin materiales y ahora con las cifras de documentación. Si se dice que podemos escribieron algo sobre carga y se ha comenzado esa documentación. Ya retomarlo en el momento en que se publicó. Yo creo que ahí hay un trabajo pues, positivista de realmente detectar objetivos y que son para utilizar las que tuvieron interpretaciones, los que diversificaron, pues bueno, pues creo que
Gracias, Pilar, por estar aquí y gracias a ustedes por la sesión.